Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de vida. En este domingo de Pentecostés proclamemos la palabra del Señor, la palabra que la liturgia de la Iglesia nos trae, del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 y siguientes. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Jesús se colocó en medio de ellos y les dice: «La paz esté con ustedes». Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos». Palabra del Señor. Finalizamos este bellísimo tiempo de la Pascua con la llamada fiesta del Espíritu Santo, la fiesta de Pentecostés. Nadie ha sido más acertado hablando de Pentecostés como el Papa Benedicto XVI, ahora obispo emérito de Roma, cuando afirmaba en su momento: Pentecostés es la fiesta de una nueva creación. ¿Qué aconteció en esa mañana de domingo en el cenáculo de Jerusalén? ¿Qué ocurrió en la vida de los discípulos que cambió tan radicalmente su existencia? De ser cobardes, de ser miedosos, de ser tibios, los volvió hombres fogosos, atrevidos, audaces, valientes, con una unción única que lo llevaría a predicar por el mundo entero, el Asia Menor, África, Europa Central, Europa Occidental. Los dispersó por el mundo entero y de alguna manera Pentecostés se constituye en la acta fundacional, en el momento fundacional de la Iglesia. Pudiéramos decir que hay como 4 circunstancias muy especiales que se dieron en el cenáculo de Jerusalén. Y de alguna manera es como crear ese ambiente, esas condiciones para que nosotros vivamos nuestro Pentecostés personal, la llegada del Espíritu Santo. Una primera condición que se da en Jerusalén es esta: los discípulos permanecían y perseveraban en oración. La oración es el ambiente propicio para recibir los dones, los carismas, los frutos propios de la vida de Dios, del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Nos habla de una segunda condición: eran fieles escuchando con humildad, con asiduidad, con perseverancia la palabra de Dios proclamada. Se dejaban guiar por esa palabra de Dios. Además de la oración, de alabanza, de reconocimiento a Dios, de adoración, perseveraban escuchando y escrutando la palabra de Dios. Pero una tercera característica era que los discípulos estaban acompañados y presididos por la Santísima Virgen María. Benedicto XVI dirá muy afortunadamente esta expresión: no hay iglesia sin Pentecostés y no hay Pentecostés sin María. Invoca a la Madre de Dios, exprésate con una sencilla plegaria, con una sencilla Ave María y dile a ella: Madre mía, Señora mía, hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo, sé la dispensadora, la distribuidora de todos los dones, frutos y carismas que el Espíritu Santo nos puede otorgar. Finalmente hay un cuarto elemento que nos señala esta fiesta de Pentecostés en el cenáculo de Jerusalén hace 20 siglos. Estaban los discípulos en un ambiente de fraternidad, en comunión, en unidad. Qué lindas estas 4 condiciones. 1, perseveraban en oración. 2, escuchaban asiduamente la palabra de Dios y la guardaban en su corazón con humildad. 3, estaban presididos por la Santísima Virgen María. 4,
estaban en comunión, en fraternidad unos con otros. Hoy, 20 siglos después, nos preguntamos nosotros, ¿qué nos puede significar, qué nos puede entregar esta fiesta de Pentecostés a nuestra vida? Conocemos más la acción del Espíritu Santo por sus resultados, frutos, dones, carismas, por sus virtudes que generan en la vida del ser humano, que por el misterio mismo de lo que es el Espíritu Santo, el gran desconocido y sin embargo el gran presente en la vida de la iglesia, en la vida de los hombres, en la vida personal. Hablemos de las promesas, bendiciones que el Espíritu Santo trae a nuestra vida. Una que es clara, fortaleza. Si algo necesitamos en la vida personal es fortaleza. El ser humano a veces experimenta tan frágil y tan débil. Por más que presumimos de que podemos asumir cualquier dificultad, cualquier conflicto, cualquier desafío de la vida, nos sentimos humanamente desbordados por el diario vivir, los compromisos personales, los compromisos familiares, los compromisos laborales, los compromisos sociales. A veces nos sentimos literalmente exhaustos con las exigencias del diario vivir. Se necesita, más allá de esa fortaleza o vigor físico, se necesita esa fuerza espiritual, esa fuerza moral para resistir el mal, esa fuerza de voluntad para sobreponernos a adversidades, esa fuerza de Dios para superar sufrimientos. La fortaleza es claramente una respuesta del Espíritu de Dios a las exigencias del hombre moderno, que se descubre tan lleno de limitaciones, a veces tan débil, tan sobrecargado, tan abrumado por el peso de la vida. Mi experiencia de sacerdote me muestra que uno mismo tiene que pedir constantemente: Señor, dame fortaleza frente a la carga pastoral del diario vivir, pero acompañando personas en su vida matrimonial, en su vida laboral. Uno las ve absolutamente reventadas por la exigencia del día a día. Pidamos en este día de Pentecostés, con toda la convicción, con toda la confianza de nuestro corazón, pidamos esa fortaleza para el día a día, para afrontar las exigencias y las dificultades del diario vivir. Hablemos de una segunda bondad o una segunda bendición, un segundo regalo que nos da el Espíritu Santo a nuestra vida. Hablemos del consuelo. Lo llama precisamente el evangelista Juan en el capítulo 15, versículo 26, lo llama el Consolador. Cuando hay tristezas en la vida, solamente Dios es capaz de mitigar, de sanar, de redimir, de consolar esos pesares, esos dolores de nuestra existencia. Jesús es claro: vengan a mí, acérquense, los que están cansados y sobrecargados, los que están afligidos, yo los descansaré, yo los aliviaré y pudiéramos decir, yo los consolaré, yo los alegraré. ¿En dónde buscas las grandes alegrías de tu vida? Te pregunto, a través de esta reflexión en internet, en el licor, en la música, en una amistad, en el deporte, en la lectura. Mira, pueden dar alegrías, no lo niego, pero las alegrías más profundas de la vida solo surgen cuando Dios, por su Espíritu, está en mí, cuando Dios vive en mí, mora en mí. San Pablo entendió esto perfectamente y dice: alegraos, alegraos en el Señor. Sea la alegría del Señor vuestra fortaleza en la vida y vuestro consuelo. Busquemos frente a los pesares de la vida consolarnos solamente en el Señor. Un tercer regalo que nos da el Espíritu Santo es la verdad. Nos dirá claramente Juan 16:13 que se nos enviará el Espíritu de la verdad que nos llevará a esa verdad completa. ¿Acaso no te das cuenta que vives como engañado? ¿Acaso no te has preguntado en un momento de lucidez interior en tu vida: ¿qué he hecho de mi existencia? Por lo que me he esforzado, por lo que me he sacrificado, por lo que me he matado, ¿si ha valido la pena?
Isaías 5:20 dice que el grado máximo de engaño humano lo genera Satanás en nosotros, y al bien lo llamamos mal, a lo dulce lo llamamos amargo, a la oscuridad la llamamos luz y a la luz oscuridad. Hoy vive así nuestro mundo. La bondad del Evangelio a veces la despreciamos y la iniquidad del mundo a veces la glorificamos. Lo que es el pecado, con cinismo alardeamos de él, y la virtud que debiera demostrarse con vergüenza pareciera, o con pudor por lo menos, la escondemos. No tiene sentido que una persona alardee, presuma de su pecado, de su sinvergüencería, y que al mismo tiempo sienta pudor de ser un ser humano virtuoso, un ser humano probo, íntegro. Eso es ceguera, eso es falta de verdad en el corazón. Pidamos la verdad más profunda que nos da el Espíritu de Dios en nuestra vida y que anide esa verdad en el corazón. Digámosle al Señor: sácame de mis engaños sobre el amor humano, sácame de mis engaños sobre el materialismo de la vida, sácame de mis engaños sobre las vanidades y apariencias ante las cuales se arrodilla el mundo hoy día. Glorificamos, no sé, un deportista, un escritor, un artista, un político. No dejan de ser seres humanos. Qué engaño el del ser humano cuando endiosa a alguien distinto de Dios. Hablemos de un cuarto fruto, don, regalo que nos da el Espíritu Santo. Hablemos de la unidad. Como tú, Padre Dios, y yo somos uno, te pido que todos sean uno, nos dice la oración sacerdotal del capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Qué bonito la unidad entre los matrimonios. Un matrimonio es creíble cuando hay unidad entre los esposos. Una familia es de admirar cuando hay unidad en la familia. La religión es creíble cuando hay unidad entre las religiones. Pero un matrimonio, una familia y la misma religión pierden credibilidad cuando están invadidas por el escándalo de la división. Algunas personas de hecho te dicen: Padre, ¿yo para qué me caso? Conozco personas que se han casado y están separadas o viven peleando. Padre, yo no creo en la familia. En mi hogar hubo muchas divisiones y muchas peleas. Padre, yo veo en las religiones, cada uno por su lado. Jesús dice que seamos uno, unidad, comunión, como el Padre Dios y Jesús son uno, para que el mundo crea. Es un claro espíritu, es un claro don del Espíritu Santo, la unidad, la comunión entre los seres humanos. Hablemos de otro fruto, el quinto, que nos puede dar el Espíritu Santo, bellísimo por demás, la paz. Una vez resucitado, Jesús constantemente saluda y entrega el regalo precioso de la paz. Dice claramente: la paz les dejo, mi paz les doy. Pero aclara: no doy la paz como la del mundo. Ustedes saben que la paz de acuerdos políticos, la paz de componendas humanas es una paz relativa y tan frágil. La única paz profunda que hay es la paz que da Dios en el corazón. Es volver ese estado de paraíso, ese estado original, donde estamos en armonía con Dios, en armonía con los hombres, en armonía con la creación y sobre todo en paz y en armonía con nosotros mismos. No busquemos la paz frágil de acuerdos humanos, de armisticios en la guerra, de componendas políticas, de convenios sociales. La paz más profunda la da Dios en el corazón. Esta patria que amamos, esta patria que anhela tanto la paz en el tejido social de Colombia, la tiene que pedir a Dios. No habrá paz en Colombia si no hay paz en el corazón de cada uno de nosotros. Pero hablemos de otro don, de otro regalo, de otro carisma que nos da el Señor. Hablemos claramente de la capacidad de ser sanados, de ser curados de nuestros males. Jesús constantemente, por la fe de las personas que lo buscaban y lo seguían, tenía esa capacidad para sanarlos y curarlos, cegueras, sorderas, mudez,
parálisis, hombres y mujeres paralíticos, lepra. Jesús, por la fuerza del Espíritu Santo y la fe de aquellos que estaban allí clamando sanación, cura a muchísimas personas. De hecho, su mensaje es claro: tu fe, virtud teologal dada por el Espíritu Santo en nuestro corazón, tu fe te ha curado, tu fe te ha sanado. También dirá Jesús que pasó por algunas regiones, sobre todo de tierras paganas, y dice: no pudo hacer allí muchas más curaciones por su falta de fe. Pidamos al Espíritu Santo que nuestra fe sea lo suficientemente sólida y madura para obtener curación, sanación de tantas dolencias que aquejan la vida de los hombres hoy. Pero hablemos de otra virtud teologal que es fruto, o mejor, el regalo del Espíritu Santo. Hablemos de la esperanza. Nuestro mundo necesita esperanza. Nuestros jóvenes profesionales, recién egresados de un claustro universitario, cuando empiezan a distribuir hojas de vida, a iniciar procesos de selección de personal en una empresa, necesitan mantener viva la esperanza. A veces escucho una expresión como esta: Padre, ¿para qué termino mi carrera si la mayoría de mis compañeros no están trabajando en lo que estudiaron? ¿Cuánta esperanza necesitan nuestros jóvenes? ¿Cuánta esperanza necesitan nuestros adultos mayores, nuestros viejos, que a veces se sienten estorbo, carga para sus familias? En la sociedad y sobre todo en la mentalidad utilitarista se va descartando aquella persona que aparentemente no es útil, olvidando que un adulto mayor es un pozo de sabiduría que nos puede enseñar inmensamente en nuestra vida. Pidamos al Espíritu Santo no perder la esperanza. Estoy convencido que el mayor pecado y el que casi nadie confiesa ante un sacerdote es la desesperanza. No esperar de la vida, no esperar de Dios. ¿Qué tal que uno frente a una caída, por el pecado que sea, se desesperanzara de tal manera que no se volviera a levantar? Eso es lo que quiere Satanás para ti. Más grave que tu adicción al licor es tu desesperanza generada con ocasión de haber vuelto a beber después de 6 meses de abstinencia. Más grave que tu adulterio es la desesperanza que se genera en tu corazón: volví a adulterar. Más grave que esa ira que te puso salido de la ropita, de la piel, es la desesperanza: no voy a poder con mi irascibilidad, con mi temperamento difícil. Tienes que conservar la esperanza. El que en Dios espera, no desespera. Hablemos de otro don, de otro fruto, la fe que sana, la esperanza que necesitamos en la vida. Hablemos del amor. El amor, como tantas veces lo hemos señalado, es el gran motor de la vida. Es la única misión necesaria e importante que no podemos dejar de cumplir en nuestra existencia. Romanos 5:5 hace esta afirmación: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Esa es la verdad. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El amor que le da sentido a la vida, el amor que vivifica las relaciones humanas, especialmente las de matrimonio y familia, el amor que hace que la vida sea en colores y no solamente en blanco y negro. Sobre la esperanza, Romanos 15:3, bellísima: Dios os colme de gozo y de paz hasta rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Dios os colme de gozo y de paz hasta rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Terminemos con el profeta Ezequiel en el capítulo 36, cuando nos promete hacernos nueva creación, nuevas criaturas. Efectivamente nos hace una promesa a partir de la imagen de los huesos secos que van adquiriendo músculo, tendones, carne, piel.
Nos dice que nosotros no podemos ser cadáveres que viven, que estamos llamados a ser nuevas criaturas, nueva creación. La gran acción del Espíritu Santo en la vida del ser humano es concretamente esta: hacernos nueva creación. Mucha razón tiene el querido Benedicto XVI, obispo emérito de Roma, cuando dice: Pentecostés es la fiesta de una nueva creación. Nos avejentamos, nos envejecemos prematuramente en el alma si no nos dejamos renovar por el Espíritu Santo. Jesús se lo explica a Nicodemo: no se trata de volver a nacer de nuevo estando en el vientre de tu madre, solo se nace de nuevo por el agua y el Espíritu Santo, presentándonos la fuerza de un nuevo bautismo, el bautismo en espíritu que nos hace criaturas nuevas. No podemos vivir en carne, en instintos, en naturaleza. Estamos llamados en este Pentecostés a vivir más espiritualmente. Encontramos en la carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19, algunos de los llamados frutos de la carne: fornicación, libertinaje, superstición, peleas, envidias, rabias, celos, ambición, borracheras. Pero a renglón seguido, en Gálatas 5:22 nos dice: no está llamado a vivir en esa esclavitud, está llamado a vivir espiritualmente la vida de Cristo dentro de ti. Y los frutos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, del Espíritu de Cristo en ti son amor, alegría, paz, paciencia, fidelidad, generosidad, dominio de sí, modestia, bondad. Qué frutos tan jugosos, qué frutos tan dulces y tan sabrosos los del Espíritu Santo. Tú eliges. Sigues viviendo mundanamente, sigues viviendo en tu naturaleza proclive al pecado, pecaminosa, inclinada al pecado, o vives en Espíritu Santo, amor, alegría, bondad, fraternidad, paz, generosidad, dominio de sí mismo, fidelidad. Razón tiene el apóstol Pablo cuando, sintiendo la vida de Dios, la vida de Cristo dentro de sí mismo, afirma: ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. En una mañana de domingo vino Pentecostés, la vida de Dios a los discípulos. Hoy, domingo, quiere venir a tu vida y decirte: abre tu corazón y vive alegremente la vida gloriosa de los hombres del Espíritu, la vida gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de vida.